Vamos a estar viendo la última exposición sobre la serie de la mayordomía financiera que empezamos hace tiempo y hemos visto 6 exposiciones. Esta es la número 7 y vamos a dar por finalizada entonces esta serie. Cuenta una historia que había una mujer que era conocida por su bondad. Ya en su etapa de anciana, practicaba con frecuencia caridades y tenía muy buen testimonio en su iglesia y en su comunidad. Y aunque ella no contaba con muchos recursos, esto era notorio en su forma de vida. O sea, la gente percibía que era una persona bondadosa, desprendida. Cuando ella murió, había sido en un día posterior al que había cobrado su pensión. Y los hijos se maravillaron cuando fueron a la casa, evidentemente la encontraron allí muerta, pero vieron que ella tenía administrado los recursos de su sustento y en diferentes sobres había colocado el dinero para las ayudas que ella realizaba, ayudas o ofrendas para la iglesia, apoyos para misioneros, ofrendas para los necesitados, ofrendas para algunas personas en particular. Y finalmente vieron que tenía el resto del dinero que en otro sobre que estaba destinado a sus gastos. Y cuando ellos evaluaron de todo lo que tenía, se dieron cuenta que mes a mes ella daba una gran cantidad en proporción de lo que recibía. Y a pesar de que ella no tenía muchos recursos, había aprendido a compartir y a dar con generosidad de aquello que Dios le daba. Otra historia que es un contraste con esta es la historia de una mujer muy tacaña que no quería compartir absolutamente nada de lo que tenía, que vivió en la ciudad de Nueva York, había heredado una gran fortuna de sus padres, pero era conocida como la bruja de Wall Street, no porque tuviese algo que ver con la brujería, sino porque se vestía con el mismo vestido negro, un vestido viejo y desaliñado, y andaba por las calles sin ningún tipo de apariencia de riqueza. Muchas veces iba a lugares donde brindaban asistencia social para tener alguna atención médica. Decían muchos que era una persona que hasta olía mal porque no quería gastar en comprar jabón. Tuvo hijos, pero sus hijos no tuvieron una buena infancia, al punto tal de que cuando estaban enfermos, ellas con tal de no gastar, terminaban sufriendo por una mala atención. Y así fue el caso de un hijo que tenía una herida en una pierna y ella no quiso pagar y terminaron amputándole la pierna. Finalmente, cuando ella murió, los hijos se dieron cuenta de la gran fortuna que ella tenía acumulada. Muchos recursos en joyas, en propiedades, dinero en el banco, pero había elegido vivir una vida evitando dar y compartir y hacer el bien incluso a su misma familia. Estos dos ejemplos que son tan antagónicos y pudiéramos citar muchos más, pueden ayudarnos para introducir el tema que queremos ver en esta tarde. Cuando empecé esta serie, hablamos de que había principios
para la administración financiera o la mayordomía que tenemos una responsabilidad delante de Dios. El primer principio que compartimos fue el de la renuncia, no considerarnos que somos dueños, sino más bien mayordomos de todo aquello que Dios nos da. El segundo principio era el de la felicidad, o más bien el contentamiento. Independientemente de lo que tengamos, sea en abundancia o sea los recursos que suplen nuestras necesidades, como cristianos tenemos que practicar el contentamiento. Tenemos que estar satisfechos con la provisión del Señor, lo cual no es una especie de quedarnos allí resentidos y con insatisfacción por lo que nos toca vivir, sino decir, esto es lo que Dios nos provee, tener una buena actitud, aun cuando uno desea el progreso. En tercer lugar, hablamos del principio de la paciencia y el ahorro, porque debemos ser conscientes que como buenos mayordomos y buenos administradores, se requiere tener paciencia para poder ahorrar o para poder hacer mejores inversiones o mejores negocios. Muchas veces en la premura se cometen grandes errores, en la desesperación por satisfacer los deseos de querer comprar algo y darse gustos, en esa impaciencia se gasta más de la cuenta. Y si somos entonces buenos administradores, vamos a ser pacientes y vamos a procurar ahorrar para los momentos de necesidad. En cuarto lugar, hablamos del principio de la integridad, porque ciertamente muchos prosperan en este mundo, pero prosperan no siguiendo los mandamientos del Señor, sino pasándolos por encima. Prosperan con el engaño, prosperan con el robo, prosperan con la maldad. El creyente va a estar aferrado al Señor y va a rechazar cualquier prosperidad que esté vinculada con una ganancia deshonesta. No es que el creyente no quiera prosperar o no quiera tener una mejor situación económica, pero ¿qué implica eso? ¿Implica eso que tengo que hacer algo que Dios prohíbe en su palabra? ¿Implica eso que voy a desacomodar mis prioridades y voy a afectar a mi familia o voy a afectar mi relación con Dios? El creyente quiere prosperar andando en el camino de la integridad. El quinto principio que vimos es el principio del amor y la compasión. Si no tenemos amor, dice la Escritura, nada somos. No importa que demos nuestros bienes a los pobres y hasta que quememos nuestro propio cuerpo o nos ofrezcamos en sacrificio por otros, no tiene sentido si no hay verdadero amor. Pero el verdadero amor nos lleva a tener compasión por los demás, por los necesitados. Entonces tenemos que pensar cómo Dios nos ha capacitado y ha provisto para no cerrar nuestro corazón y negarnos a hacer el bien cuando es debido a quienes es debido. El sexto principio es el principio del dominio propio. ¿Cuántas veces hemos fallado por no tener control de nuestros impulsos? No hemos sabido esperar en el tiempo apropiado. No nos hemos contenido para hacer algún gasto o algún negocio no ha salido bien por esa falta de dominio propio. Quiere el Señor concedernos que podamos tener dominio propio y que si el Señor tiene a bien concedernos prosperidad, ese dominio propio fue instrumental del Señor para librarnos de tropezar en los impulsos. Pero llegamos al séptimo principio, y este principio tiene que ver con hacer tesoros en los cielos. Este principio está relacionado con el dar, con el ofrendar o dar, pero de la manera en la que Dios lo enseña en su palabra. Y debemos aquí, casi que en todas las instancias que hablamos de este tema, abrir el paraguas y protegernos de las
falsas enseñanzas que imperan en el mundo en el que vivimos. Sabemos que para muchos escuchar desde un púlpito hablar sobre la ofrenda o sobre el dar es sinónimo de escuchar a alguien que está manipulando a la gente para quitarles el dinero, porque hay muchos falsos predicadores, falsos enseñadores, codiciosos de ganancias deshonestas. Generalmente son iglesias multitudinarias en las cuales se les promete a la gente que van a tener prosperidad y riqueza. Y sabemos que en esa iglesia no está el evangelio verdadero, sino que hay mentira, engaño y maldad. Pero no porque haya falsas enseñanzas o se malexpliquen o enseñen ciertos temas, no vamos a enseñarlo y a enfrentarlo correctamente. Debemos pensar cuál es la enseñanza que brota de las Escrituras, que viene de la mente del Señor para nosotros acerca del dar, y ver cómo esto tiene que ver con el principio de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Primero y principal, debemos partir de que no podemos administrar aquello que no tenemos. Entonces, nuestro punto de partida es: ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras posesiones? ¿Cuáles son nuestros bienes? Podríamos hablar no solamente de bienes materiales, podríamos hablar, por ejemplo, del tiempo. Alguien decía que tenemos 24 onzas de oro que cada día decidimos cómo gastarlas. Algunas las vamos a gastar en nuestro descanso, otras en nuestra alimentación, otras en entretenimiento o en trabajo. ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? Ciertamente el tiempo es dinero, es recurso. Pero pensemos ahora en los bienes y consideremos qué bienes tenemos. Puede ser que usted tenga bienes que ha heredado. No ha trabajado por ellos, pero ha tenido la bendición de que le dejaron quizás alguna propiedad, alguna cuenta, alguna acción, y entonces usted recibió algo por lo cual no ha trabajado. También podemos recibir dádivas. Algunas personas han recibido como regalo de otros algunos bienes materiales. Pero la mayoría de las cosas que tenemos, sobre todo en nuestra edad adulta, son aquellas cosas que hemos ganado con nuestro trabajo. Y hay toda una teología del trabajo. Debemos considerar, hemos considerado a lo largo de este curso bastante acerca de eso, pero ciertamente tenemos la instrucción en la palabra de Dios acerca del trabajo. Básicamente, en la ley moral de Dios, en los mandamientos, ya está esa instrucción. Aunque el mandamiento en su sentido positivo es: acuérdate del día de reposo para santificarlo, y tiene que ver con guardar un día para Dios, el énfasis del mandamiento también está en lo que se hace en los otros 6 días. Por eso dice a continuación: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y nosotros entendemos que en el antiguo pacto era el séptimo día, el día sábado. En el nuevo pacto, el domingo es el día de reposo, el día del Señor. Pero tomamos este mismo principio y noten cómo lo dice el mandamiento: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. La base del entendimiento del día de reposo es el ejemplo que nos ha dado Dios, quien trabajó en los primeros 6 días en la obra creadora y reposó en el séptimo. No reposó porque estaba cansado, porque Dios no se cansa, pero nos dejó ese día
para nuestro beneficio, para que nosotros pudiéramos tener comunión con Él y gozarnos en Él. Eso es lo que nos dice el Nuevo Testamento cuando se explica que el día de reposo no fue dado por causa del hombre, es para nuestro bien, es para que podamos adorar a Dios, relacionarnos con Él. Imagínense si el mandamiento fuera: 7 días trabajarás, 7 días harás toda tu obra y no tendrás descanso. Qué difícil, ¿verdad? Qué bueno que es Dios. Pero Dios ha pensado en un descanso físico y ha pensado en un reposo para nuestra alma, para que pudiéramos buscarle y estar en comunión con Él. Pero enfatizando en el trabajo, esos 6 días se debían trabajar. Y precisamente ese trabajo involucraba allí a toda la familia, porque así como el mandamiento prohíbe el trabajo no solamente del hombre adulto responsable de este hogar, sino también de todos los del hogar, los hijos, las hijas, los siervos, los criados, hasta los animales. No había que poner a los animales a trabajar. Inevitablemente iba a tener que estar también allí algún hombre manejando el buey o algún otro animal. Si había un extranjero que era allí un empleado, tampoco. Todos tenían que cesar, porque todos tenían la oportunidad de buscar al Creador. Pero entonces entendemos que ese trabajo era necesario porque Dios había determinado que la provisión para las necesidades del hombre venían por el trabajo. Y podemos pensar en trabajo remunerado o aquellos trabajos que no necesariamente son remunerados en el sentido de dinero, pero significan un trabajo que tiene una remuneración de otro tipo. Por ejemplo, el hombre podía tener quizás animales o sembrar y podía vender y con eso comprar cosas o intercambiar cosas. Pero allí estaba la esposa, seguramente criando a los hijos, estaban los criados trabajando en el campo, estaban los hijos ya adultos también trabajando. Entonces muchos trabajaban o todos debían trabajar para que cuando se obtuvieran la remuneración de todo ese trabajo, tuvieran para las necesidades. Y así puede pasar hoy en día en una familia, cuando el hombre como proveedor en el hogar trabaja, la mujer está con los hijos, está trabajando, está haciendo de su esfuerzo, está atendiendo el hogar, pero todo apunta a la misma provisión. En el caso del hombre, cuando Dios habló con Adán en el Edén, luego de la caída en pecado, le dijo: con sudor de tus rostros comerás el pan. No es que el trabajo vino como una consecuencia del pecado, porque Adán trabajaba antes de caer en pecado. Pero vino allí el sudor del rostro, vino el cansancio producto de ese esfuerzo. Y la mujer también tuvo una consecuencia que se manifestó en el dolor, en el parto, al dar a luz a los hijos. Pero enfocándonos entonces en el tema del trabajo, el trabajo es lo que Dios ha mandado para que tengamos nuestros recursos. Y dentro del trabajo, en obediencia al Señor, trabajando para suplir para nuestras necesidades, debemos considerar cómo debería alguien que tiene temor del Señor trabajar. La mayoría de las cosas las podemos comprender cuando en una empresa o en cualquier trabajo, cuando hay un patrono, va a demandar algo de su empleado. ¿Qué va a pedir? Honestidad, dedicación, esfuerzo, compromiso, puntualidad. Y pudiera usted seguir allí con una lista de cosas independientemente de sus cualidades o aptitudes para el puesto en particular. Todas esas cosas deben ser características de un cristiano. Puede ser que usted tenga distintos tipos de trabajos. Hoy en día muchas personas trabajan con sus computadoras desde su casa. Quizás no sudan mucho en su frente, quizás su trabajo es intelectual, pero están trabajando. Algunos tienen unos sistemas de horarios, ¿verdad? Con ciertas comodidades. Hay gente que trabaja 4 días y descansa 3. Otros tienen que trabajar por horas
y durante todo ese tiempo tienen que estar haciendo una tarea y otros trabajan a demanda. Tienen su tiempo de trabajo y no tienen que hacer nada por lapsos y después cae en su inbox del correo otro trabajo y ahí lo tienen que hacer. Hay diferentes trabajos hoy en día. No todos realizan trabajos agrarios como era en la época bíblica o con animales o trabajos de fuerza. Pero estas características que tienen que ver con el carácter de una persona, con su responsabilidad, con su puntualidad, con su compromiso, con su esfuerzo, con su dedicación, con su honestidad, debe ser parte de todo creyente. Y aunque queremos hablar de la importancia de dar y hacer tesoros en los cielos, si no partimos de esto, estamos fallando en el primer paso para pensar en una prosperidad conforme a lo que Dios quiere. También debemos ver que la Biblia condena a aquellos que actuaban desordenadamente. Dice el apóstol Pablo, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coma su propio pan. ¿Tiene hambre? Sí. Tiene que trabajar para proveer su pan. El que no quiere trabajar, dice el mensaje apostólico, tampoco coma. Entonces, el ejemplo que fue dado por el mismo apóstol en sus viajes misioneros acerca de su integridad y su disposición para servir al Señor, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que en lo que me ha sido necesario para mí y para los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol tenía su oficio y hacía sus tiendas y por medio de ese oficio proveía para él y para otras personas. Y lo hacía con un propósito no solamente pragmático de suplir las necesidades, sino también pedagógico. Porque dice luego, en todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, no es solo trabajar para comer mi pan. Yo trabajo, gano mi pan, me como mi pan y ya no me importa más nada. No, es pensar un poco más allá de uno mismo. Algunas personas que no trabajaban en la antigüedad, sino que les gustaba lo ajeno, hurtaban o robaban, pero venían a la fe, escuchaban la enseñanza de la palabra de Dios que dice lo siguiente: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, y uno pudiera pensar, para que tenga su pan para comer. Pero el mensaje va más allá. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, no es solamente el trabajo para suplir mis propias necesidades, sino es trabajar para suplir mis necesidades, para suplir las necesidades de los que están conmigo y para compartir con el que padece necesidad. Entonces hay una vida desordenada, una persona que roba, una persona que se entremete en lo ajeno, que estafa, que saca, que vive de otros, pero si se convierte pasa a una vida ordenada y entonces está proveyendo para sí mismo y para los suyos, pero de repente en su conocimiento de Dios y la Escritura se da cuenta que da un paso más allá de piedad y no solamente provee para sí mismo o para su familia, sino que también puede de lo que Dios le da compartir con otros. Y en este ámbito entra el dar nuestras ofrendas a Dios por medio de la iglesia local y el suplir las necesidades de personas por medio de la caridad.
siempre vamos a pensar que tenemos poco. Si usted le pregunta a muchas personas, ¿usted es rico? La mayoría le va a decir que no. Pero puede ser que le pregunte a otros acerca de usted y ellos dirían que usted es rico. Siempre pensamos que lo que tenemos no es suficiente y queremos más. Es muy común estar insatisfechos y debemos trabajar en la mortificación de nuestra carne para practicar el contentamiento, para tener el gozo con lo que Dios nos da, pero no solamente eso, sino también tener corazones desprendidos para dar. Entonces debemos considerar el principio de ofrendar. Esto tiene que ver con lo que entendemos acerca de quién es el que nos provee. Nadie le daría algo a Dios si piensa que Dios no es el que le da. Pero si entendemos que Dios es el que provee para nuestras necesidades, porque oramos por nuestro pan cotidiano y si tenemos el pan en la mesa es porque Dios en su buena voluntad quiso darlo. Quizás también nos dio las fuerzas para trabajar, nos proveyó de ese trabajo, nos dio las capacidades que necesitamos para hacer ese trabajo. Entonces debemos entender primero de quién vienen las cosas. Vienen de Dios, Él nos provee. Pero también debemos entender a quién le damos y cómo le damos. Yo no tengo que darle nada a nadie, dice alguien. Es mi dinero, nadie me tiene que quitar nada. Bueno, si no entiende que Dios se lo provee, y si piensa que es su dinero aún, considerando que Dios se lo provee, pero no ha entendido ese principio de renuncia, va a ser un mal mayordomo de lo que tiene. Porque aunque Dios ciertamente nos da, al darnos también nos da la oportunidad de que nos desprendamos de una parte de eso para mostrar nuestra gratitud en obediencia a Él. Tiene que ver con obediencia, tiene que ver con integridad y con honestidad. Porque en esta iglesia no andamos preguntándole a la gente cuánto gana o cuánto da. Ni siquiera pasamos la bolsa como en algunos para que nadie se sienta manipulado o presionado. Decimos, allí está el arca y el que quiere ir puede dejar su ofrenda. Algunos hermanos hacen su depósito a la cuenta de la iglesia. Pero no se trata de andar pensando quién dio, cuánto dio, sino que cada uno en lo profundo de su corazón sepa que es su responsabilidad con Dios y su compromiso delante de Dios. Y si usted está fallando en eso, usted está pecando con Dios. Hay que decir, pero nadie está obligado a dar. Bueno, podríamos inferir que bíblicamente no debemos darle nada a Dios. Creo que Dios es bastante claro en la palabra acerca de la enseñanza de la ofrenda. Sí, una ofrenda no es una imposición, pero hay una enseñanza acerca de que debemos dar. No hay una enseñanza acerca de cuánto debemos dar. En el antiguo pacto se hablaba de un diezmo, eso no es parte del Nuevo Testamento, pero hay un parámetro que nos ayuda a pensar en una proporcionalidad. No importa si usted da el 5, el 1, el 10 o el 20, dice la Escritura conforme lo que Dios puso en su corazón, pero no lo haga por tristeza, no lo haga por necesidad. Ay, le voy a dar a Dios la ofrenda y yo quería usar este dinero. Dios está viendo su corazón. No lo haga para manipular a Dios. Ay, le voy a dar a Dios 100,000 para que el mes que viene me dé 200,000. No piense que puede jugar con Dios. Usted tiene gratitud. Ha visto que Dios le ha dado algo. Y desde un corazón agradecido y desprendido saca una proporción y dice, esto no es mío, esto es del Señor, es para Él. Y busca con eso adorar al Señor. Señor Jesús lo ilustró con pocas palabras. Frente a los fariseos que se jactaban de sus riquezas y de sus ofrendas, porque tenían los fariseos riquezas en su mayoría, eran personas pudientes, y porque hacían ciertamente muchas limosnas y dádivas, tristemente lo hacían para aparentar delante de los demás. Pero el Señor señaló allí una viuda que echó una monedita, 2 blancas, en
el arca donde se depositaban las ofrendas en el templo, y era lo mínimo que se podía echar. Y dijo el Señor Jesús: esta viuda pobre echó más que todos, porque no dio de lo que le sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ahora usted dirá, bueno, yo no puedo hacer eso. Yo cobro mi salario y doy todo mi sustento. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo voy a hacer las compras? El Señor no le está diciendo que dé todo lo que tiene. El Señor está ilustrando el corazón de esta mujer, de esta viuda pobre. Seguramente dependía día con día del Señor para poder vivir, porque las viudas en la antigüedad no tenían una pensión, un salario, seguro social. Dependían de tener algún hijo o la caridad de las personas. Y de algún modo ella tenía esas dos blancas, pero tenía en su corazón una prioridad que era a su vez una obra que Dios había puesto en su corazón y que era para ella una honra y una bendición. Hacer lo que podía hacer, administrar lo que tenía para administrar y poner en práctica uno de los dones y maravillas más grandes que el Señor nos ha mostrado, que es el dar. Ella fue una dadora alegre. Confió en la provisión del Señor y echó allí su ofrenda. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Notemos este texto, hermanos, 2 Corintios 9:6 en adelante, si lo quiere buscar o marcar en su Biblia, leer luego. Dice varias cosas interesantes. Primero es la ley de la siembra y la cosecha. Si somos tacaños, si somos egoístas, no pensemos que vamos a tener frutos espirituales, porque estamos manifestando con nuestro accionar que no queremos dar. ¿Cómo vamos entonces a recibir con una limpia conciencia? Pero si hay en nuestro corazón el deseo de dar, ese mismo deseo de dar es puesto allí por Dios, porque en nuestra naturaleza no está eso, no queremos dar. Somos egoístas y queremos retener. Pero si pone Dios en nuestro corazón el querer compartir o el querer dar y hacerlo con alegría, es un motivo de darle a Dios la gloria, porque Dios nos concede participar en un acto que Él mismo recompensa. Y dice luego que Dios es poderoso para hacer que en nosotros abunde la gracia, es decir, que nos da todas las cosas y nos dice que nos da tanto, tanto que nos va a sobrar y debemos dar de lo que sobra, porque eso era lo que hacían los fariseos, daban de lo que sobraba. Pero el texto aquí dice, teniendo siempre todas las cosas lo suficiente para que abundéis en toda buena obra. Si tenemos lo suficiente, podemos abundar en buenas obras. Una siembra que tiene que ver con la eternidad. Inversiones celestiales. Hay mucha gente hoy en día que se dedica a la bolsa de valores, compran acciones de estas empresas famosas. Compraron de Amazon hace unos años y ahora tienen mucho dinero porque invirtieron 100 y les rindió 1000. O compraron de Tesla cuando apenas salían los carros y ahora las acciones están carísimas. Entonces, si las venden, van a tener mucho dinero. Pero hay gente que ha comprado acciones de empresas que se han bajado el valor y han perdido su dinero invertido. ¿En qué invertirá usted?
en estas cosas que las compramos y el valor empieza a bajar en picada. Compra usted un carro, a los 5 años ese carro ya vale quizás la mitad. Se compró una casa, qué bendición, tenemos una casa, podemos vivir 15, 30 años. Bueno, las casas más o menos mantienen su valor. Muy difícil comprar una casa. Quizás sea una buena inversión, pero cuando pasaron 40 años, la madera ya tiene comején, las paredes tienen humedad y no faltará alguno que diga, mejor demolerla y comprar el lote y hacer una nueva. Dice Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, hemos hablado de este tema y para nada estamos en contra de una buena mayordomía y administración del dinero. Para nada estamos en contra del ahorro y de las inversiones. Si quiere invertir, hágalo. Si Dios le da sabiduría, amén. Y ojalá Dios prospere esas inversiones. Compre Bitcoin y después lo vende de aquí a unos años y se hace millonario. Pero no ponga su dinero o su corazón en el dinero, porque dice la Escritura que el amor al dinero es raíz de todos los males. Piense cómo está invirtiendo lo que tiene y lo que Dios le dio, aunque sea poquitito, a modo tal de que cuando finalicen nuestros días, quizás no digan, tuvo mucho o fue millonario, pero de lo que tuvo, tuvo un corazón desprendido. Dicen que hubo un hombre llamado William Borden, 1887, graduado de una famosa universidad en Estados Unidos llamada Yale, muy joven, había heredado una gran fortuna, pero tenía en su corazón un deseo tan grande de llevar las buenas nuevas a los países musulmanes que decidió irse a Egipto y dio ciertamente mucho de sus recursos, los destinó a las misiones y dio no solamente de sus recursos, sino de su propia vida y se fue a Egipto y murió muy joven, a los 25 años. Cuenta alguien que su tumba está allí en el Cairo, prácticamente que destruida. Con grandes dificultades la encontraron y pudieron detectar allí su nombre, una tumba olvidada de alguien que había sido un millonario, pero entregó su vida para servir al Señor. A poca distancia de allí está la tumba de Tutankamón. Tutankamón fue uno de estos faraones famosos de Egipto, que también murió muy joven, no llegó ni a los 20 años, pero su tumba está compuesta de varias construcciones y lápidas y tapas, todas cubiertas de oro. Y dicen que son millones y millones de valor en oro que está cubriendo la tumba de ese egipcio. ¡Qué contraste! Los dos fueron ricos y millonarios, pero mientras uno utilizó todos sus recursos y hasta su propia vida para darla al Señor y a una causa noble, los otros muchos kilos de oro están adornando la tumba del otro. El uso de nuestros recursos muestra dónde está nuestro corazón. ¿Qué quiere usted? ¿Una tumba con oro? ¿O dejar grandes recursos para otros viviendo una vida miserable? ¿O utilizar todo lo que Dios le ha dado con sabiduría? No está mal dejar herencia, no está mal hacer inversiones, no está mal pensar en el futuro. Pero ¿qué acerca de dar al Señor que nos ha dado todo, que nos ha dado la vida, que nos ha dado a quienes podemos con una conciencia limpia decir que entendimos el Evangelio, que nos arrepentimos de nuestros pecados, que creímos en el Señor Jesucristo, nos ha dado la salvación, nos ha dado el perdón? Acompáñeme por favor a Eclesiastés capítulo 5.
Eclesiastés, libro de Salomón, capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño, sino verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tienen de su trabajo para llevar en su mano. Palabra de Salomón pueden hacer reflexionar a alguien acerca de el entendimiento y la importancia que se le dan a los bienes materiales. Recordemos que hay unas palabras que Jesús dijo que no aparecen en rojo en la Biblia. Ustedes vieron que hay Biblias que dicen las palabras de Jesús en rojo. Si usted tiene una de esas Biblias, va a encontrar que hay unas palabras de Jesús que no están en rojo. Y uno puede pensar, es una mala impresión. O sea, se olvidaron de ponerlo rojo. No, porque aunque Jesús las dijo, nosotros no las tenemos registradas por la boca de Jesús, sino por la boca del apóstol Pablo. Él dijo que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Y el mismo apóstol Pablo da consejo a los ricos y dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y me encanta esto, porque el apóstol Pablo no era rico, pero él les dice, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No se trata de que vivir una vida desprendida y dar con un corazón alegre significa de que usted no va a poder disfrutar lo que Dios le da. El Señor quiere que usted disfrute de aquello que usted gana y que obtiene de manera digna. Es un gozo para el trabajador poder comprarse algo que quiere, sea un alimento, ropa o algún bien material. Usted puede disfrutar de ello, pero constantemente debemos evaluar a la luz de lo que nos enseña la palabra y lo que nos dice la conciencia, si estamos satisfaciendo nuestros gustos más allá de lo que significa ser un dador alegre. Si estamos reteniendo de lo que es del Señor más de lo debido. Y podemos pensar en que Dios va obrando en nuestro corazón y puede haber un crecimiento en nuestra comprensión tanto de la ofrenda como de la administración. Y qué bonito es ver cuando hay personas que dan ese testimonio, un testimonio de madurez, de dar pasos en la administración de los recursos, en el dominio propio, en la paciencia, de modo tal de que entonces están glorificando al Señor. Como decía alguien, hay que dar hasta que duele un poquito, porque si lo que usted da no le afecta en nada, usted está dando lo que le sobra. Es como limosna, ¿verdad? Y ahí va y le da una monedita ahí en el semáforo, 50 colones, 25 colones. Viene aquí al arca y le pone una monedita, sin juzgar la cantidad que cada uno dé. Pero lo que digo es, si eso no le incomoda, si dar no le incomoda nada, ¿realmente es su ofrenda al Señor? Si de repente la ofrenda fuera visible, ¿cambiaría su ofrenda porque lo están viendo?
el Señor la ve. Y no es tanto la cantidad, sino la actitud. No es tanto cuánto damos, sino más bien con cuánto nos quedamos. Pero debemos también considerar que hay un fundamento bíblico detrás de esto. ¿Por qué es necesario ofrendar y por qué debemos ofrendar a la luz de la palabra? En varios pasajes se nos enseña hacia la ofrenda. El apóstol Pablo habla de que las iglesias de Macedonia y Acaya tuvieron bien en hacer ofrenda para los pobres de Jerusalén. El apóstol Pablo es responsable de llevar esos donativos. A la iglesia de Corinto le dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, lo cual nos habla de proporcionalidad, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. En Filipenses, capítulo 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. El apóstol Pablo había enseñado que él trabajaba para suplir las necesidades de los suyos, pero también había enseñado que el obrero era digno de su salario, y como un obrero en la viña del Señor, él podía servir y recibir así el apoyo de quienes recibían la bendición espiritual. La misma enseñanza se refleja en Timoteo capítulo 5 cuando dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Uno de los principios que rige la enseñanza de la Escritura acerca de la administración de las ofrendas es proveer para los necesitados, pero también es el sustento de los ministros. Y por supuesto debemos considerar que si hay un grupo de una iglesia local que voluntariamente se reúnen y se disponen a asumir responsabilidades que implican el gasto o la inversión de recursos para los propósitos de la iglesia, tales como pagar aquí la luz, el agua, el alquiler, el aire acondicionado, debe de así entenderse que es la responsabilidad de los hermanos miembros comprometerse delante del Señor para con sus ofrendas honrar a Dios y adorarle por medio de ellas. Hermanos, dar ofrenda al Señor es un acto de adoración. En la antigüedad las ofrendas eran animales o frutos de las cosechas. No habían ofrendas monetarias. Pero en el presente esta es la manera más práctica de hacerlo. Y debemos considerar cuán sagrado es esto, que es una forma de adorar a Dios, pero de nada servirá si ofrendamos nuestros recursos y lo hacemos cargados de pecado. Dice la Escritura, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El dar desprendidamente es un acto de adoración a Dios, pero puede ser que alguien dé de sus recursos, pero su corazón es impuro delante del Señor. Puede ser impuro porque tiene malas relaciones con otras personas, puede ser impuro porque está en algún pecado en su vida personal o familiar. La orden del Señor es a considerar cuán sagrado es ofrendar al Señor y que debemos hacerlo en una correcta comunión con Dios. Porque es al Dios al que decimos adorar.
Es a Dios a quien les estamos dando. Usted puede decir, bueno, es a una iglesia local o es a una institución o es una caridad. Sí, pero cuando usted lo está dando como ofrenda, en última instancia se lo está dando a Dios, aunque haya personas que lo reciben entre nosotros. Usted lo está dando para Dios y debe ser hecho eso conforme como Dios lo manda. Con gozo en el corazón, con conocimiento y entendimiento, con sabiduría, depositado en un buen lugar donde con una limpia conciencia sabremos que serán bien administrados los fondos para buenos propósitos, para usos dignos y bíblicos. Como decía David, cuando convocó al pueblo para que hicieran ofrenda porque estaban en la construcción del templo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Dios, hermanos. Todo nuestro salario, todos nuestros recursos, todos nuestros bienes son de Dios. Somos nosotros administradores y debemos hacerlo sabiamente, tanto en lo que damos como en lo que tenemos, para que Dios sea glorificado en ello. No sé cuál es su práctica al respecto de esto, pero sí he sabido de muy lindos ejemplos de algunas familias que han avanzado en la comprensión de la ofrenda y en la aplicación de la misma. Como dijimos, hay personas que se han convertido que venían de una vida desordenada, quizás eran ladrones, robaban o estafaban, pero se convirtieron y obviamente ya no hacen más lo que hacían antes. Ahora trabajan, suplen sus necesidades y también ofrendan en su iglesia local. Hay personas que, o hay familias que han dado un paso aún más allá. Yo oí de una familia que se propusieron en el matrimonio hacer un presupuesto, incluso reducir algunos gastos de su hogar, con el propósito no solamente de dar a la iglesia local, sino de apoyar a algunos misioneros en alguna parte del mundo para su sustento. Y uno puede pensar, bueno, debe ser de que tienen mucho dinero. Pero sin embargo, cuando usted escucha este testimonio, usted sabe que incluso ellos se limitan en ciertas cosas que podrían ser lícitas, quizás en la alimentación, quizás en la ropa, pero tienen el gozo de que están apoyando a unos misioneros. Hay algunos que empezaron a practicar el dar y como era una lucha con su carne, daban muy poco. Daban quizás lo que les sobraba. Pero cuando entendieron que la escritura enseña una proporcionalidad, se propusieron entonces pensar que en el momento en que reciben sus ingresos, van a ser fieles en dar un porcentaje. Algunos toman el parámetro del Antiguo Testamento del 10%. Había un hombre que el Señor le había bendecido en su trabajo y tenía una empresa y había decidido no solamente dar de su salario, sino también de las ganancias que la empresa tenía. Y cuando él se dio cuenta de que él tenía más dinero, evidenciaba también en su corazón una lucha con dar aún la misma proporción, porque como era proporcional, era más lo que tenía que ofrendar. Pero entonces él pensaba, si yo antes tenía menos y podía vivir con menos, y ahora tengo más, Dios me da más, ¿por qué no puedo dar aún más? Cuentan la historia de un químico sueco llamado Alfred Nobel, que hizo un invento muy importante. Descubrió la dinamita
cómo utilizar la dinamita como explosivo. Y un día dice que él estaba leyendo el periódico y se horrorizó cuando vio un mensaje fúnebre de estos que ponen cuando muere alguien y decía su nombre y decía que había muerto. Y luego decía, murió el mercader de la muerte. Y evidentemente era una falsa noticia que había llegado al periódico y habían publicado su muerte, pero para él fue muy chocante cómo lo identificaron, porque lo relacionaron con su descubrimiento y como él había inventado eso y eso había provocado evidentemente muchas muertes porque se utilizaba para la guerra, él tuvo un gran desánimo. Entonces decidió utilizar todas las riquezas de su patente para que se estableciera un fondo de inversión con el cual iban a premiar a los mejores descubrimientos y los mejores científicos en cada una de las áreas de la ciencia. Ese es el famoso premio Nobel que se da en Suiza todos los años. Quizás lo interesante de lo que pasó con este hombre es que por un momento se vio a sí mismo identificado en la sociedad como muerto y cómo él era considerado. Si hoy alguien anduviera diciendo por ahí que estamos muertos, ¿con qué frase nos conocerían? ¿Y qué dirían acerca de nuestra vida? ¿Que fuimos tacaños? ¿Que guardamos para nosotros, para satisfacernos a nosotros mismos? ¿Que hicimos alguna buena obra, algo por los demás? ¿Que fuimos desprendidos? ¿Que fuimos dadivosos? Cuando finaliza la película, la lista de Schindler, algunos la vieron, este hombre que tenía recursos y una empresa y él fue vendiendo todos sus bienes para poder comprar así los judíos y salvarlos del holocausto. Una de las escenas, él ve que tenía su carro y que tenía también un alfiler de oro y prácticamente se pone a llorar porque se da cuenta de que aún eso lo podía haber vendido para rescatar a uno más. ¿Será que cuando llega el momento de la muerte las cosas terrenales valen menos y las cosas espirituales valen más? Evidentemente, cuando llega el momento de la muerte, nuestra mano se va a abrir y nada de lo que hoy tenemos aferrado lo podemos llevar con nosotros. Algunos tienen fanatismos tan grandes que hasta se los quieren llevar a la tumba, como aquel que quería tanto su Rolls Royce que pidió que lo enterraran con el Rolls Royce. ¿Realmente eso va a traer satisfacción y gozo y paz al alma cuando en la resurrección estemos con el Señor? Cuando estemos frente a su tribunal y a su juicio eterno y seamos responsables acerca de cómo vivimos y gastamos nuestros recursos. Recordemos que la historia del Evangelio es la historia de la dádiva más grande, la dádiva de Dios. No podía dar Dios nada más valioso que a sí mismo, que a su Hijo. Y Jesucristo vino a este mundo y dio a sí mismo su vida. Y el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo de Dios para que vivan los creyentes. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿no deberíamos nosotros practicar la dádiva desprendidamente? ¿Será que pasen por momentos nuestra iglesia, como pasó en el tiempo de la ofrenda del templo de David, cuando fue necesario decirle a la gente, no, 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 ya no den más, porque ya hay en abundancia, ya no tenemos dónde poner tantos recursos? Quizás no pase, pero quizás podamos ver que aún siendo una iglesia pequeñita, aún siendo personas que como usted, como yo, no siempre llegamos bien a fin de mes, luchamos con la administración de los recursos, pero aún así tenemos en claro que Dios es el dador de todo y a Él le debemos todo y a Él le damos lo que pone en nuestro corazón y con fidelidad y con entrega somos conscientes
de que por medio de nuestra ofrenda le estamos adorando. Oremos. Amado Señor, gracias por Jesucristo a quien tú nos has dado. No había mayor regalo, mayor ofrenda, y tú la diste por nosotros. Una ofrenda por el sacrificio, para nuestra salvación, por nuestros pecados. ¿Cómo podríamos nosotros ofrendarte si estuviéramos en nuestros pecados y en nuestra maldad? No sería a ti acepto. Pero por medio de la obra de Cristo nos has limpiado, nos has reconciliado. Tenemos paz contigo y tenemos el privilegio, el gozo, no solamente de ver tu fidelidad día con día, porque tú, Señor, cuidas de nosotros, nos provees, nos guardas, sino también tenemos el privilegio de darte. Provee, Señor, a cada uno de los que aquí están. Provee para las necesidades físicas y materiales. Provee la salvación a quienes no lo tienen. Y provee a esta iglesia para cubrir con todas las necesidades que tenemos y para ir un paso más, para suplir a los necesitados en medio nuestro, para extender tu reino. Tuya es la tierra y su plenitud. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén.